Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la 75ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Un programa sobre doctrina social de la Iglesia, es decir, el encuentro entre las realidades temporales y la luz de Cristo resucitado, para que en esta acción de la gracia podamos, tanto los fieles como los hombres de buena voluntad, tener una visión creyente de la realidad para poder transformar la sociedad en la que vivimos para mayor gloria de Dios y para el bien común. Y el objetivo fundamental del programa es de orden parenético, o sea, es para animar, para estimular a todos los creyentes y a todas las personas a que reavivemos en el Señor nuestra conciencia religiosa, porque en la actualidad tenemos una cultura que está envuelta, que está completamente empapada de una negación de Dios en todas las áreas del quehacer humano. Y una de las áreas más importantes es precisamente la familia. Y uno de los elementos de la familia que ha sido más castigado por esta cultura de la muerte, como decía su santidad, es la figura del padre. Así que hoy vamos a hablar del gran modelo que tenemos en nuestro amado San José, y por eso le hemos llamado al programa del día de hoy San José, el custodio de los bienes más preciosos. Y para hablar de San José, pues nos acompaña un josefino, nos acompaña el padre Nacho Garzón Cano, josefino, mexicano, que nos ha hecho ya en varias oportunidades el honor de acompañarnos en este programa. Padre, buenos días. Muy buenos días, Víctor. Padre, vamos a hablar sobre el gran modelo que es San José. Y me gustaría, empecemos hablando sobre el camino de San José. Y para esto vamos a tocar al Concilio Vaticano II, que en la Constitución Dei Verbum dice lo siguiente, en el numeral 5. Dice, cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se entrega libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Para profesar esta fe necesitamos la gracia de Dios que previene y ayuda y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y en el creer la verdad. Ahí solo le faltó que le pusiéramos el nombre y el apellido. Estamos hablando de la obediencia de la fe y del camino de la fe. La iglesia es iglesia peregrina en el mundo. Y uno de los más ilustres peregrinos que nos acompaña es nuestro Padre San José, que ha caminado este camino de obediencia. Podemos comenzar hablando sobre eso, Padre. ¿Cómo vivió San José esa obediencia de la fe? Indudablemente, Víctor, hay que tener presente que la fe abarca 3 momentos. El primer momento de la fe es el conocimiento. Si no conozco lo que voy a creer, no puedo creer. Entonces, lo primero que necesitamos es imbuirnos de la palabra que Dios nos ha dado. El segundo momento es la aceptación. Acepto esta palabra tal como está. No la voy a cambiar, no la voy a arreglar, no le voy a poner ni a quitar. Como viene, así la voy a aceptar. Y el tercer momento es la vivencia de esa palabra. Si no la vivo, pues soy un profesional nada más, o soy un admirador, o soy un fans, pero no soy un creyente. El creyente tiene que practicar. Cuando vemos a San José, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo sabemos que San José
tuvo una gran fe. Y lo hemos dicho, José tuvo por educación que conocer esa palabra. Y sabemos que la conoce porque la aplica en su vida. ¿Qué nos dice los pocos datos que tenemos de San José? Suficientes. ¿Por qué circuncida José a Jesús? Porque cree en la palabra que manda circuncidar para entrar al pueblo de Israel. ¿Por qué lo presenta? Porque sabe perfectamente que todo unigénito debe de ser rescatado. ¿Por qué lo lleva a celebrar la Pascua a Jerusalén? Porque tiene que ir practicando y viviendo las costumbres y las tradiciones. O sea, pongo 3 momentos importantes donde nos damos cuenta que José conoce esa palabra, la acepta como está escrita, la vive como se lo pide, y no pone obstáculos diciendo, bueno, pues si es el Hijo de Dios, ¿para qué lo voy a circuncidar? Si eres el padre del pueblo. O se puede preguntar, ¿y para qué lo presento? Ya lo vio el padre desde que nació, pues él lo mandó. ¿O para qué voy a la Pascua? No tiene caso si tengo aquí al que es el objeto de la Pascua, ¿para qué lo llevo? O sea, podríamos nosotros encontrar diferentes formas de ver la vida, y sin embargo, José va con Jesús viviendo lo que conoce, lo que ha admitido y lo que sabe. Y lo vive, lo presenta. Entonces, tenemos ahí un modelo del caminar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos preguntamos sobre si somos o no somos creyentes, pues nos tenemos que preguntar esos 3 estadios. ¿Conozco la palabra de Dios? La he oído, pero entró por un oído y salió por el otro. ¿Qué retengo de la palabra de Dios? Y esa palabra que retengo, la acepto como me la han dado, como la he escuchado, como la encuentro en los libros santos. La vivo, voy a repasar mis obras. De cualquier día voy a repasar mis obras y voy a ver si a través de mis obras yo proyecto, yo doy a conocer lo que creo. Porque ya el apóstol Santiago lo decía, muéstrame tu fe, que yo te la voy a demostrar con mis obras. Una fe sin obras, dice el apóstol Santiago, es muerta. Entonces lo interesante es que los pocos datos que encontramos en los evangelios de San José, pues son actitudes de fe, que podemos ir estudiando, reflexionando sobre ellas, y nos vamos a dar cuenta que el caminar de la fe a la par de María es un camino precioso de enseñanza para nosotros. José nunca dejó de creer, a pesar de que hubiera sido muy difícil para nosotros creer en la divinidad de un niño que hay que enseñarle a andar, en la divinidad de un niño que hay que enseñarle a hablar, en la divinidad de un niño que hay que enseñarle a vestirse. ¿Y no es el omnipotente? ¿No es el toda sabiduría? Y fíjate, José lo vive maravillosamente. ¿Por qué? Porque no pone obstáculos, porque ha entendido que es verdadero hombre y es verdadero Dios. Pero en la infancia va a tener mal marcada la humanidad. Como ya en el crecimiento va a entender la divinidad. La Santísima Virgen, se dice que la fe de la Virgen precede a la fe de la Iglesia. El Espíritu Santo, en uno de los misterios del Rosario, el evangelista pone en boca de Isabel la frase, dichosa tú porque has creído. La Virgen, la fe de la Iglesia es precedida por la fe de la Virgen. Sin embargo, en ese matrimonio, José ocupa un puesto que para la cultura era un puesto
y sigue siendo un puesto importante. El mismo Santo Tomás de Aquino tiene en su Suma Teológica una frase que si hoy la decimos nos van a demandar los grupos feministas, ¿verdad? Porque Santo Tomás de Aquino dice que vale más el padre que la madre, porque el padre es el principio activo y la madre es el principio pasivo. Ahora bien, la fe de la Virgen la lleva a ser identificada como aquella que es la que ha creído y la esclava del Señor. Ahora, el San José tiene el honorífico título de custodio del Redentor. ¿Cómo podemos explicarle a nuestra gente custodio en qué sentido? En cuidar, pero para mí personalmente, no es tan importante el verlo como custodio que verlo como padre. Porque por encima de todas las cosas que hablemos de San José, tenemos dos importantes que son el fundamento: esposo y padre. Esposo y padre. ¿Sí? Esposo y padre. Entonces, todos los datos que encontramos de San José, como los de María, los encontramos en relación de la paternidad, de la maternidad, en relación con el matrimonio que viven. Y aquí es donde nos ponemos a pensar el matrimonio de María y de José. ¿Realmente habría la conciencia de que José era el que mandaba en la Sagrada Familia? Nos podríamos pensar hasta donde María, como madre que lo llevó en su seno, podría decir: tiene verdadero poder este hombre sobre mi hijo. Y cuando ella le dice al niño en la pérdida en Jerusalén: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo, llenos de angustia, te hemos estado buscando. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo María, por su matrimonio, acepta perfectamente, sin problemas, el derecho de paternidad de José sobre Jesús. ¿Sí? Entonces, el matrimonio de Nazaret va a caminar en una armonía perfecta, porque María le da su lugar a José, José le da su lugar a María, y ambos le dan su verdadero lugar y reconocimiento al niño. ¿Sí? Es una armonía que tenemos que admirar y que la vamos encontrando a través de las relaciones que se dan de José con María y con Jesús, como las de María con Jesús. Decía nuestra invitada en el programa anterior, el ingeniero Renderos, que una de las cosas más importantes para las personas en la actualidad es recobrar la integridad. Ese matrimonio, del cual vamos a hablar en la segunda parte con más amplitud, tenía eso, lo que usted nos acaba de decir, una armonía que se fundamentaba en algo que hoy es contracultural, porque vaya, hoy tenemos movimientos de lobbies y tenemos ideologías que ya establecen las relaciones familiares, porque al final de la historia estamos hablando de la Sagrada Familia a través de la figura del Padre, de San José, pero hoy se establece el Padre como el fundamento de las relaciones familiares, no el amor, sino el poder. Por lo tanto, entra a batear el título, el concepto de igualdad de derechos. Hoy todo el mundo escucha hablar de mujeres empoderadas. Ya no importa tanto que sean mujeres enamoradas. Entonces, el asunto es este. La relación de la Sagrada Familia es en primera instancia una relación de amor, pero de amor directamente de la fuente que es Dios, porque es Cristo el que transforma esta familia en una nueva alianza familiar. Así es, sí. Tenemos que ver realmente el comportamiento que nos va presentando el Evangelio, tanto el de San Mateo como el de San Lucas, sobre las actitudes de José
en relación con la familia. Y ahí es donde vamos a entrar, a ver cómo fueron esas relaciones familiares, donde vamos a darnos cuenta la responsabilidad como padre, la responsabilidad como jefe y sobre todo la responsabilidad como educador de Jesús. Como educador de Jesús, como aquel que, llamémosle, que introduce al Hijo de Dios en la humanidad, que es una frase hasta sin sentido, porque como usted lo dijo, y si es Dios, ¿para qué necesita a alguien? Sin embargo, también es verdadero hombre. Y a veces esa doble naturaleza nos mete en problemas, Padre. Así es, sí. Importante. No sé si nosotros ponemos en tela de juicio la actitud de José, nos vamos a encontrar con una maravilla. Es interesante y para mí es algo extraordinario el texto del capítulo 1 de San Mateo del 19 en adelante, donde el ángel le comunica a José el misterio de la encarnación. ¿Sí? ¿Cuál era el plan de José? José tuvo que dar el permiso para que María se ausentara de Nazaret y fuera a ver a su prima. ¿Sí? Indudablemente los 3 meses que María pasa con su prima Isabel están ausentes de la mirada de José. Entonces, el momento en que José y María se encuentran tuvo que ser extraordinariamente importante para José. ¿Qué pasa aquí? ¿Será verdad o no será verdad lo que estoy mirando? ¿Será embarazo o no será embarazo? Y José lo medita, lo piensa y ve que sí es un embarazo. Pero tiene una alternativa. Dios, ¿qué me pide? Ahí es donde yo veo la grandeza de este hombre verdaderamente humano. ¿Por qué? Porque José conoce perfectamente a María. No fue una inclinación momentánea, no había noviazgo en la cultura hebrea, ni hay. Es la compra, es la adquisición de la mujer. Y muchas veces, como lo sabemos, hasta de infantes ya se hacen los negocios entre los padres. Ya te compro tu hija para mi hijo cuando crezca. ¿Sí? Y José tuvo que conocer perfectamente a María porque pertenecía a la misma familia, al mismo clan. Entonces, no puede dudar de su integridad. Es muy posible y casi es un hecho verdadero que ya los dos habían hablado perfectamente sobre el deseo de guardar la virginidad. Apenas estaban en el primer paso matrimonial, se había dado apenas los esponsales, pero ya era verdadero matrimonio, ya era verdadero compromiso matrimonial. Ya el hombre tenía derecho y posesión sobre la mujer. Claro. Entonces, cuando José ya tiene todo esto, también ya tiene decidido con María guardar la virginidad. Para José es una pregunta. No fue José el que le propuso a María la virginidad, sino es María la que le propuso a José. Porque nos damos cuenta que María es la que le dice al ángel: ¿y cómo puedo yo ser madre si yo no tengo que ver con hombre alguno? Todavía no he visto con nadie. Lo que nos permite darnos cuenta que ya entre ella y la relación con José ya estaba clara de la virginidad. Había algo que posiblemente no conocemos muy bien la cultura, pero había una comunicación muy particular
fundamentada en el amor. Vamos a hacer, ahorita lo vamos a dejar aquí, Padre, porque ya nos piden irnos a la pausa. Vamos a hacer una pausita, 1 minuto, y enseguida volvemos con ustedes y retomamos esta parte de San José. No se vayan, ya regresamos. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Aquí estamos con el Padre hablando y discutiendo cómo vamos a hacer con el poco tiempo que nos queda, pero algo vamos a hacer, Padre. Y el Padre nos estaba hablando de esta pericopa que es impresionante. Empieza desde el capítulo 1 de San Mateo. Lucas y Mateo nos hablan sobre la infancia del Señor. Capítulo 1, del versículo 18 en adelante, el evangelista Mateo, que era el catequista, empieza de esta manera. Dice, este fue el principio de Jesucristo. Si vamos a hablar de Cristo, no podemos hablar de Cristo sin hablar de sus padres. Y dice, María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, algunas traducciones dicen un hombre justo, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Y le agrega esta frase que es apabullante. Al pobre José lo debe haber hecho pedazos cuando le dijo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. San José, Padre, en un trabajo que usted y yo ya platicamos, la Patris Corde, el Papa Francisco lo llama la sombra del Padre. Debe haber estallado en su cabeza el saber que él iba a ser, como él siendo una criatura, iba a ser Padre del Creador del cielo y de la tierra. Ahora bien, lo importante y lo interesante de esta pericopa, que es para mí el fundamento de buena parte de la Sagrada Escritura, es que la paternidad de San José está en función de la unión matrimonial entre José y María. La Iglesia no niega que José y María son esposo y esposa, ¿verdad? El Antiguo Testamento comienza con una pareja que esparcen el pecado por todo el mundo. El Nuevo Testamento, la plenitud de los tiempos, empieza con una pareja que esparce la gracia por todo el mundo. Y el Nuevo Testamento empieza con otra pareja que trae la buena nueva, José y María. José y María. ¿Sí? Bueno, mira, decíamos que la actitud de José ante la realidad del embarazo lo hace pensar por dónde va lo que Dios le pueda pedir. Sabe que no la puede denunciar como adúltera. ¿Por qué? Porque conoce la integridad de María. Pero tampoco puede negar la realidad que está mirando. Y ante eso, ¿qué decide él? Voy a dejarla en secreto. O sea, Dios no está de acuerdo en que yo viva un matrimonio donde se da algo que no es mío, según la ley. Pero tampoco la puedo denunciar porque conozco la integridad de María. Y entonces está en ese impasse que va a dejarla, está proyectando, planificando
¿Cómo lo va a realizar? Cuando Dios le habla. Y ahí está lo interesante. No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. O sea, se le da como afirmación lo que él sabe y lo está viviendo. Ella es mi esposa. Porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Ahí está la buena nueva para José. Va a dar a luz un hijo, sí, pero tú le vas a poner el nombre. Ahí es cuando hay que admirar la fe de José para aceptar el camino que Dios le está señalando. Ese niño es obra divina, no es obra humana, pero tú vas a ser el verdadero padre de él aquí en la tierra. Se está dando cuenta que le está llegando un regalo divino, pero un regalo divino que lo va a tener que cuidar y lo va a tener que llevar adelante en la misión que trae ese niño, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ya José está conociendo que ese niño viene como Redentor, que viene como Mesías, que viene como Salvador. Y José, dice el ángel, levantándose de aquel sueño, hizo lo que el ángel le mandó. No puso un solo pero. Entonces, ¿qué es lo que aquí nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver aquí el amor que a José le llega para guardar la integridad familiar. Porque al casarse con María, él está forjando una familia. ¿Sí? De común acuerdo no va a haber hijos, de común acuerdo, pero la prole no es una obligación en una pareja. ¿Por qué? Porque se han reunido, se han juntado por amor, para vivir el amor, que es la sacramentalidad de la que tú hablabas. Claro. ¿Sí? La sacramentalidad está en la perfección del amor matrimonial. Por eso Jesús nos establece el sacramento del matrimonio, que no había en el Antiguo Testamento. Había una bendición y había, la costumbre de ir al templo a presentarse, pero no había la conciencia de una consagración de parte de Dios de ese amor, que Jesús sí lo hace. Y José y María se han consagrado con un amor divino a verse, ayudarse, complementarse humanamente todo el tiempo que Dios les dé. Y Dios necesitó de estos dos vírgenes para traer a un hijo también virgen. ¿Sí? Ahora sí que decimos, la virginidad nace de la virginidad. José virgen, María virgen, y Jesús tiene que ser fruto de esa virginidad. De esa virginidad. Y quizá para nuestros televidentes, Padre, una acotación que yo hago que me parece oportuna para el tiempo en el que vivimos, porque en la actualidad, ¿verdad?, ustedes no me dejarán mentir, la tendencia entre los jóvenes es a considerar innecesario el matrimonio. Sobre todo se ve más como una parte de la ceremonia, de la fiesta, pero el matrimonio como tal es precisamente el derecho legal por el cual José adquiere la paternidad de Jesús, pero a la vez es una unión que, como dice San Pablo, Dios nos ha bendecido desde el cielo con toda clase de bendiciones espirituales. A ese matrimonio no solamente le dio una bendición especial, sino que se dio a sí mismo. Ese matrimonio recibió como hijo al mismísimo Dios en su totalidad, que es Cristo, nuestro Señor. Entonces, esto es lo que
para mí, yo molesto al padre que le digo que él me está haciendo una maldad ahí porque me está haciendo devoto de San José, algo que yo creo que vamos a promover mucho en el programa porque es una figura realmente excelsa. San José, yo siempre decía que el sacramento del matrimonio se había como florecido en las bodas de Caná, pero no, es en la Sagrada Familia, donde se renueva y se eleva a nivel de sacramento. San Agustín dirá en su momento parte de lo que usted acaba de decirnos, que las 3 características que componen el matrimonio son, primero, la sacramentalidad. Eso es bien importante para los jóvenes de hoy. Es necesaria el sacramento del matrimonio para que ustedes sean esposo y esposa. Y las otras 2 características, pues, la prole, ¿verdad? Y el mutuo, el atenderse mutuamente. Así que, ¿qué le diría usted a los jóvenes, padre, verdad, con respecto a esta tendencia que tenemos por todos lados de evitar el matrimonio religioso? Pues mira, yo le diría a los jóvenes que todos son conscientes de que buscan la pareja, según ellos, por amor. Pero ¿qué clase de amor es? Vamos a probar si nos entendemos. Entonces no es amor. Son ventajas. Voy a ver si voy a sacar ventaja de ti. Si rindes lo que yo quiero. Si consigo lo que yo quiero. Si alcanzo lo que yo quiero. Si satisfago lo que yo quiero. Entonces, no es la primera meta el amor, sino el bien que yo quiero obtener al reunirme contigo. Se rebaja a nivel de compraventa. Se rebaja, exactamente. Y la sacramentalidad está en la consagración del amor por la cual Dios bendice esa unión. Es un amor santo. Y por eso no hay por qué un matrimonio tenga problemas para ir a recibir la comunión sabiendo que acaban de tener una reunión sexual. Son esposos. Han vivido la sacramentalidad del amor. ¿Sí? Nos es difícil entender que Jesús, por medio del sacramento, está infundiendo una gracia que nos va a permitir vivir el contacto, la relación profunda con Dios a través de nuestras obras. ¿Sí? Y aquí es lo que vamos a admirar y lo que tanto se ha vivido. La devoción a San José, comenzamos a hablar del siglo XVI para adelante, escasamente en el XV, pero ya propiamente se comienza a hablar de la devoción de San José hasta el siglo XVI. Sin embargo, desde los primeros siglos hay conciencia de que José es verdadero esposo de María. Y hay verdadera conciencia de que José es padre de Jesús. Lo que sí se preguntaba en aquel entonces, ¿cómo explicar ese matrimonio? Y cómo explicar esa paternidad, que es otra de las cosas que algún día podemos tratar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué nombre le vamos a dar a la paternidad de San José? Y por eso Santo Tomás, que aludes, y San Agustín se plantearon y defendieron la realidad, la autenticidad del matrimonio de María y de José. Son verdaderos esposos. ¿Por qué? Porque no tener familia no dice que no sea verdadero matrimonio. Claro, claro. Y eso lo vivimos hoy día, ¿no? Por eso se da la adopción. ¿Por qué? Porque se tengan hijos o no se tengan hijos, hay verdadero matrimonio. Porque el principio fundamental del matrimonio es el amor. Es el amor. Y el amor va a llevar la fidelidad. Y la fidelidad me va a hacer comprender que yo soy tuyo, tú eres mío, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y esa fidelidad, como es el amor, pero es un amor que viene del cielo, que baja de lo alto, porque es una gracia, esa fidelidad entre los esposos también es fidelidad a Dios, precisamente.
¿verdad? Entonces, mientras más se vivan los votos cristianos matrimoniales, ¿verdad? Muchas parejas vuelven a hacer sus votos después de X cantidad de años, pero lo interesante del caso es que uno tiene esa conciencia de que es ante Dios quien uno ha retomado esa gracia. Ahora bien, usted habló de una palabrita que es la que vamos a ver en la tercera parte. San José, al tener todo esto que ha de haber sido, yo siempre digo que San José ha de haber sido el hombre más feliz sobre la faz de la tierra al saber la calidad de hijo y la calidad de esposa que tenía. Ese hombre no podía ser menos que inmensamente feliz. Pero también, como dice usted, era un hombre de su tiempo. Fue migrante, era un trabajador, era un artesano. Y él, por eso es que lo hemos traído al programa del día de hoy, para que ustedes también empiecen a investigar sobre la figura de este hombre, porque de lo que se trata es de imitarlo. Puede venir alguien y decir, bueno, mejor imitemos a Cristo, ¿por qué vamos a andar con intermediarios? Sin embargo, San Pablo, en su carta a los Corintios, cuando él habla de imitar, no pone a Cristo, dice, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Y también vamos a imitar al Señor, a nuestro Padre San José, citando una palabra, y con esto vamos a comenzar la tercera parte, lo que decía San Juan Crisóstomo, que decía, hablando de los padres, decía que los padres son ministros de la salvación. Todos ustedes, padres de familia, y yo, somos ministros de la salvación de nuestros hijos con el patrocinio de San José, el Padre del Señor. Vamos a hacer una segunda pausa. En un segundito regresamos con todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando de San José, que es el custodio de los bienes más preciosos. Usted, padre de familia, también custodia bienes invaluables. Sus hijos no tienen precio. Su esposa tiene que ser el amor de su vida. Yo le aseguro, padre, que la Virgen era el amor de la vida de San José, y la Virgen lo lloró desde el corazón el día que San José ya no estuvo. Así que vamos a hablar sobre ese ser ministro de la salvación, porque San José fue, y el Padre nos lo dijo en la primera sección, fue consciente de que él participó activamente. De hecho, su participación es fundamental porque fue una tarea asignada por Dios a San José, del misterio tanto de la encarnación como del misterio de la redención. Y esa fue la ruta que estos misterios orientaron en todo su ser, en su mente. Por eso cuando empezábamos el programa, empezábamos hablando de la Dei Verbum. San José presentó el homenaje de su inteligencia y su voluntad a Dios en plenitud. Y por eso, Padre, él es llamado hombre justo. ¿En qué consiste la justicia de San José, Padre? Normalmente, bueno, y para unir con lo que decíamos, ya quedó claro que lo que le queremos decir a los jóvenes es que antes de tomar una decisión, vean si su amor es auténtico, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a aprender de María y de José cuando quieren contraer matrimonio, a pesar de que no van a ejercer la relación humana, sino van a vivir la integridad de cuerpos por amor a Dios? Bien, esto nos pone en el principio de la justicia. Es el Espíritu Santo el que llama a San José, siendo un hombre justo, no quiso denunciarla.
siendo un hombre justo. ¿Qué nos quiere decir San Mateo con este adjetivo? Nos quiere decir que José era un hombre obediente a la revelación divina, a la revelación de José. Vive la educación y la formación sobre toda la ley mosaica que encontramos en estos 3 primeros libros de los 5 con los que comienza la Biblia, el llamado Pentateuco, los 5 libros sagrados para los israelitas o judíos en tiempo de Jesús, Levítico, Números, Deuteronomio, que contienen todas esas leyes con las cuales Moisés quiere que su pueblo tenga muy presente cuál va a ser su comportamiento de acuerdo a la fidelidad que le han prometido a Dios desde que salieron de Israel. Yo seré para ti un padre, tú serás para mí un hijo, si guardas mis mandamientos. ¿Sí? Y lo vamos a encontrar en diferentes momentos. Entonces, la justicia de José está en el primer concepto de la justicia, dar lo que es de cada quien. ¿Sí? Lo que le pertenece a Dios se lo voy a dar a Dios. Y entonces yo tengo que ser consciente de lo que yo tengo que le pertenece a Dios. ¿Qué tengo que le pertenece a Dios? Todo. Y por eso José vive sin oponerse a ninguna manifestación de las que ha recibido. El edicto del César. Él sabe que toda autoridad viene de Dios y el César pide que se vaya a empadronar a su lugar de nacimiento y allá va. José, levántate, toma el niño de su madre y huye a Egipto. Y levantándose esa misma noche se fue, no puso objeto. José regresa a Nazaret porque el niño debe ser llamado nazareno. Y José deja todo lo que tiene en Egipto y comienza una nueva vida al regresar a Nazaret. Comenzó una nueva vida al salir de Nazaret para llegar a Belén. Comenzó una nueva vida al salir de Belén para llegar a Egipto. Comenzó una nueva vida al salir de Egipto y llegar a Nazaret de vuelta. ¿Sí? Objeción, ninguna. Cansancio, ninguna. Enfado, menos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a admirar en la justicia. ¿Sí? La aceptación tal como Dios me lo está presentando y tal como Dios me lo está pidiendo. ¿Sí? Comienza y refleja la obediencia a la ley. Pero la ley lo que me lleva es a la vivencia. Lo que ya después Jesús nos dirá, la letra mata, pero el espíritu vivifica. No, y el ser, como mencionábamos, la expresión de San Pablo, de recibir del cielo toda clase de bendiciones espirituales. Esa justicia que San José encarna, porque él se vuelve justicia de Dios, no justicia de los hombres. Comienza, como dice el Padre, siendo un buen judío, pero luego su corazón lo desborda. Y ahí yo siempre he dicho, Padre, de que muchas incluso de las frases o de las parábolas del Señor probablemente se las escuchó a su padre. Seguramente José era un hombre con una sabiduría increíble, y así como usted lo describe, yo así me lo imagino, un señor callado, alegre, simpático, servicial, atento, con una espiritualidad que se le salía por los poros. Y cuando San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, los versículos de 4 al 7 dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer, sometido bajo la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Y viene esa frase, el Padre nos hablaba de la revelación de Dios, donde dice: ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama:
al Padre Abba, o sea, papá. Esa realidad, San José no se la leyó a San Pablo en los Gálatas, porque San José tenía rato de estar muerto. San José la conocía en su ser. Él reconoció al Mesías, pero también vio en ese niño pequeño, y ustedes, padres de familia, no me dejarán mentir, cómo le cambia a uno, por muy rudo que sea, el corazón cuando ve esas pequeñas criaturas indefensas que sabe uno que son su sangre. San José lo vio, y en virtud del matrimonio que unía a María y José de forma espiritual, ¿verdad? Unión de corazones, en eso San José no solo lo vio como el Hijo de Dios, sino como su propio hijo. Y hablando de la responsabilidad, seguramente le enseñó a esto, le enseñó a aquello. Mira, acompáñame, vamos a ir a hacer unos trabajos. Le enseñó a vivir su humanidad en esa, tanto en su vida pública como en su vida escondida. Las huellas de San José han de haber sido fulminantes, Padre. Indudablemente que, mira, cuando nosotros comenzamos a repasar despacito el Evangelio, nos damos cuenta de la influencia que tiene la vida oculta de Jesús en su predicación, porque habla del campo, habla de la naturaleza, habla de las relaciones humanas, ¿sí? Lo cual nos dice que José siempre lo vio como el hombre normal. Por algo le llaman el hijo del carpintero. Jesús trabajó y aprendió la carpintería, y así fue identificado siempre, el hijo del carpintero, ¿sí? Y nos damos cuenta de que Jesús comprende al ser humano. ¿Por qué? Porque él no tiene la experiencia de haber sido comprendido por su padre y por su madre. El mismo Jesús tuvo que ser consciente de que su presencia no dejaba de ser ante ellos clara, verdadero Dios y verdadero hombre. Y así me tenían que tratar. Y aprendieron de María, Jesús aprende de María y de José exactamente ese trato humano acomodado a las circunstancias que él vivía. Por eso usted nos mencionaba en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, cuando termina el evento del niño encontrado en el templo, después de que la Virgen le dice, ¿por qué nos has hecho esto?, se dice que Jesús se sometió a sus padres y creció. Creció en sabiduría, en fortaleza y en gracia. Entonces, quizá, Padre, para ir ya, porque ya el tiempo, pues ya no nos queda mucho tiempo, ¿cómo podemos, Padre, aterrizar para nuestros televidentes a San José como el modelo de padre? Hoy no hablándole a los jóvenes, sino hablándole a los padres. Bueno, para mí lo importante es que todo hombre que tiene a su cuidado una familia se recuerde de que lo está haciendo en nombre de Dios. ¿Sí? Es un pastor de un rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Es pastor de ovejas, ¿sí? Y entonces el papá, que sabe que tiene que dar el sustento, que tiene que dar la educación, que tiene que acompañar en el crecimiento, despertar, madurar aquella persona. El padre que sabe que está imprimiendo las experiencias de vida que va a tener todo adulto. ¿Por qué? Porque todos aprendimos y lo reflejamos muy fácilmente en la alimentación. No como esto porque en mi casa no lo había. No me gusta esto porque a mi papá no le gustaba. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver cuántas cosas nosotros vamos reflejando de lo que nuestros padres nos enseñaron, y en especial el padre.
En especial el padre. La figura del padre es terminante para el desarrollo normal de la persona. ¿Sí? Y por eso es tan difícil entender el desarrollo de una persona que ha padecido la ausencia del padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien define el carácter, quien define la personalidad, es el padre. La madre lo moldea, pero el padre lo define. Lo define. Claro, y aquí es donde también, pues, tenemos que ver que hay que proteger a la familia, hay que proteger el modelo divino de familia, porque no porque seamos cristianos católicos y somos necios y estamos oponiéndonos a los nuevos modelos, hombre con animal, hombre con hasta mencionábamos en programas anteriores hasta una famosa brasileña que se casó con un muñeco de trapo, ¿verdad? Sino que también tenemos que reconocer que la salud mental y la salud social y la salud espiritual de todas esas ovejas que están bajo nuestra responsabilidad como padres de familia y hombrecitos que somos, también depende de lo que hagamos para bien o para mal. Y como dice el Padre, recordando que todo lo hacemos en el nombre del Señor, ¿verdad? Los hijos son un don que Dios nos ha dado, pero no los tenemos en propiedad, sino que son para encarrilarlos en el camino que lleva hacia el cielo. Así que bueno, Padre, el tiempo nos ha comido como siempre, ¿verdad? Entonces una reflexión final y su bendición, Padre. Bueno, pues que Dios nuestro Señor, por medio de ese gran ejemplo de José, bendiga a todos los padres y tomen conciencia de su gran responsabilidad ante Dios de dar cuentas del desarrollo, del crecimiento, de la maduración y sobre todo de la vivencia como hijos de Dios a ejemplo de ellos. Y entonces me despido diciéndoles que Dios los bendiga, que la bendición de Jesús, María y José los acompañe siempre y en todo lugar. Amén. Amén. Y yo pues siempre agradeciéndole a mi querido amigo el padre Nacho, con el que hicimos hace casi 3 años los primeros programas, ¿verdad? Incluso el padre tuvo una pequeña serie sobre nuestro Padre San José. Ahí está, la pueden buscar en YouTube, ahí está todavía. Así que les recomendamos a todos ustedes Cápsulas de San José. Cápsulas de San José, pueden buscarlas en YouTube. Les recomendamos que tengamos hoy que estamos en Cuaresma, que recordemos que este es tiempo de conversión. Que si hemos sido malos padres, pues todos nos hemos equivocado. El Señor dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El suelo está lleno de piedras, pero hay muy pocos que las pueden levantar. Así que ahorita pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos permita, si hemos fallado, no fallar más en su nombre. Así que a ustedes pues les pedimos que colaboremos siempre con los medios católicos de difusión para poder seguir adelante con estos medios de evangelización. Y me despido con ustedes con el consejo que nos da el salmista. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Tengan todos ustedes muy buenos días.